Muy pocos saben cómo conseguir dinero, menos cómo conservarlo, y casi nadie sabe cómo multiplicarlo. Grant Cardone. Presentamos a Grant Cardone, reconocido instructor de ventas y conferencista motivacional. La razón por la cual muchos no se vuelven millonarios es porque ni siquiera piensan que es una posibilidad. Son convencidos por las personas a su alrededor que deberían estar satisfechos con su situación financiera actual. La otra razón es que muchos no entienden los fundamentos del dinero. Es gracioso cómo las escuelas te enseñan a leer y a escribir. Matemáticas, historia, geografía y cómo pasar un examen. Pero nunca tocan el tema de cómo volverse rico. Volverse increíblemente rico parece ser un tema reservado para las fantasías, películas y juegos de entretenimiento familiar. Prende la televisión o busca en el internet y verás consejos financieros ridículos por montones. Expertos financieros enseñan trucos para conservar dinero, los cuales sugieren que el camino a la riqueza es comprar productos más económicos o llenar bien las llantas del carro para conservar gasolina. Pero el consejo que más me hace reír es este. Si dejas de comprar y beber café, conservarás $700 al año. Podrías conservar $700 al año por el resto de tu vida y no te volverás rico. Solo viejo. Otro experto predica que toda deuda es mala y evitando la deuda serás financieramente libre. Nunca, en ninguna circunstancia, tomes dinero prestado. Sugiere el mismo experto quebrado. Pasa por alto el hecho que casi todos los ricos han usado la deuda. Y si le pides consejos financieros a tus padres, te recitarán su camino. Encuentra un trabajo bueno, compra una casa, contribuye dinero a tu fondo de jubilación, sé agradecido de lo poco que tienes y reza siempre para que todo salga bien. Nunca he querido tener suficiente. Es más, la realidad es que siempre he querido ser rico. Sin duda sí creo en la gratitud y oración. Pero no espero que solo Dios se encargue de mis finanzas y definitivamente no quiero sentarme a esperar que todo salga bien por sí solo. A temprana edad, me di cuenta de que la gente que tomaba decisiones y tenían el poder de elegir, eran los que tenían dinero. Yo quería ser uno de ellos, no quería tener dinero solo por tenerlo. Quería tener opciones de elegir cómo vivir mi propia vida. Las personas nunca acumulan riqueza, porque nunca invierten lo suficiente en un negocio como para sacarle provecho. Invirtiendo dinero, es como te volverás increíblemente rico. La única razón por la cual deberías ahorrar dinero, es para invertirlo. Yo crecí creyendo que debería ahorrar dinero para emergencias, el retiro, y la época de recesión. En cambio, todos los libros que leí se resumían en que la gente rica ahorra para invertir, no solo por ahorrar. Desde los 26 años he estado ahorrando, para poder invertir y expandir, no simplemente por si viene alguna emergencia o desastre. Mi primera inversión fue cuando tenía 30 años. Había ahorrado por 4 años, viviendo como si estuviera en la quiebra. El billonario Mark Cuban alguna vez dijo: lo más importante que debes aprender de cualquier negocio, son las ventas. Aprender a vender. Hay tantas maneras para aumentar tus ingresos hoy en día. Desde ventas por internet, desde tu casa, hasta construir una compañía en este mundo digital. Nunca tomes consejos de un farsante, o alguien que sea dado por vencido. Si le cuentas a alguien que estás leyendo un libro sobre cómo volverte increíblemente rico, lo más probable es que te digan que es imposible. Trata ahora de llamar a unos cuantos amigos y menciónales lo mismo, y te aseguro que por lo menos uno de ellos dirá: hermano, en serio, la única persona que se va a volver rico es el tipo que escribió el libro, para que personas como tú le compren. ¿Lo ves? Parte del problema es que muchos toman consejos financieros de gente que tienen problemas con el dinero o que se han dado por vencido. Algunos de los que nos dan consejos ni siquiera han pensado en la posibilidad de ser financieramente libres.
Mira más allá de todo el ruido y la confusión, y descubrirás que hay un grupo pequeño de gente que ha creado una enorme fortuna. Son como imanes de la fortuna y la prosperidad. Es como si prosperaran mágicamente, sin importar lo que pase. Algunos incluso les va mejor, en momentos tanto malos y buenos de la economía mundial. Es a este tipo de personas a los que deberías estudiar y en los que deberías basar el modelo de tu viaje financiero. Cuando creces pobre o de clase media, heredas las creencias de los pobres y los de la clase media. Te puedo asegurar que el dinero no te hará feliz, pero tampoco te hará infeliz. Yo he estado feliz, y he estado infeliz. He estado quebrado, y he sido increíblemente rico. No tiene nada que ver una cosa con la otra, y quien hable de ambos en la misma conversación, es alguien justificando, porque no tiene dinero. La libertad financiera tiene dos partes, una mental y una parte mecánica. Y primero tienes que desarrollar muy bien la parte mental. Lo que quiero decir es que primero tendrás que perder la cordura y rebelarte a todas tus creencias, incluyendo muchas de las creencias con las que creciste. Por ejemplo, volverse rico es más un juego de ofensa que de defensa. Tomar riesgos hoy es la única forma de eliminar riesgos futuros. Pero tienes que tomar estos riesgos en el tiempo adecuado. Los consejos de tu papá siempre eran jugar a la defensa con tu dinero. Para volverse rico, tienes que aprender a estar en la ofensiva la mayoría del tiempo, no en la defensiva. La riqueza no conoce edad o sexo, y no le importa tu historia. No te tratará con compasión, y no tiene sentimientos. No hay edad muy temprana, o muy vieja. Cualquiera puede jugar el juego, pero tienes que jugarlo en la ofensiva. Para ganar en el juego del dinero, tienes que estar en la cancha primero como jugador ofensivo. Después, cuando ya vas ganando el juego del dinero, puedes jugar a la defensiva. Si quieres volverte rico, tienes que entrar al juego. No es posible hacerte rico si solo te quedas como espectador. Nunca ha habido un tiempo más fácil para volverse rico que en la actualidad en la que vivimos. El año pasado, 500,000 familias en América se volvieron millonarias, gracias a todos los negocios que es posible tener en Internet. ¿Tú estás listo para volverte rico? Soy una de esas personas que averiguó cómo crear la riqueza. Me he convertido en millonario 1000 veces más que hace unos 2 años. Te digo esto para inspirarte. Tú lo puedes hacer también. La riqueza que he creado no fue solo por mi educación, eso lo deseché por completo. No fue por mis conexiones, las destruí y corté todas. Y no fue porque tuve suerte, nunca he sido un tipo afortunado. Tampoco inventé algo extraordinario, ni hice que mi compañía inventara una aplicación asombrosa. No tener suficiente dinero es una locura. El error más grande es pensar que convertirse en millonario es imposible. La mayoría de la gente simplemente no piensa que pueda pasar. Así que lo primero que debes hacer es decidir convertirte en millonario, multimillonario o billonario si quieres. Tienes que decidir. Y después de eso recordar esa decisión una y otra vez. Toma la decisión en este instante de convertirte en un millonario. Esta decisión requiere primero que pierdas tu mentalidad de clase media y busques una mentalidad de millonario. Debes perder tu mentalidad pequeña, defensiva, de no tomar riesgos. Nunca ha sido más fácil volverse rico, pero es imposible hacerlo sin cambiar tu mentalidad. Hay tanto dinero en el mundo hoy en día, y tantas maneras de crear riquezas, pero no va a suceder si te conformas. La gente pobre se queja, mientras los ricos toman responsabilidad. Si quieres dinero, tienes que dejar de quejarte. Paga el precio de hacerte rico hoy, para que puedas pagar cualquier precio mañana. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos.
Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.